暗闇の中で빛을 찾아서 una chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. 두렵지 않아. Juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la mina. Moeru kokoro marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. 우리 함께 con furia y lealtad nacimos del fuego. Este video es patrocinado por Marcos Saiz Sedano. Capítulo 7. Voces en el ducto y el hospital de los gritos. 1. La despedida de los inocentes. Luna y Traya habían apilado varias cajas de suministros para alcanzar la rejilla de ventilación. Traya estaba quitando los tornillos con una herramienta improvisada cuando una voz anciana las detuvo. ¿A dónde creen que van, pequeñas locas? Una anciana enana, con la barba trenzada en plata y sosteniendo a un nieto dormido, las miraba con severidad. A su lado, una mujer embarazada se llevó la mano a la boca, asustada. «Esa rejilla lleva a los niveles de servicio», susurró la mujer. «Si salen, morirán. Quédense aquí, donde el mitril las protege». Traya apretó los dientes y miró a la anciana. «El mitril protege nuestros cuerpos, abuela, pero no nuestro futuro. Si mi padre cae, si el rey cae, esta bóveda solo será una tumba muy cara». Luna se giró, con Ino resoplando a su lado. Sus ojos de kitsune brillaban en la penumbra. «No nos vamos a esconder», dijo Luna con firmeza. «No otra vez. Si podemos llevar aunque sea una venda o un frasco de agua, valdrá la pena». La anciana las miró por un largo segundo. Luego, suspiró y sacó de su bolsillo un pequeño pañuelo bordado con runas de fortuna. Se lo dio a Traya. «Entonces no mueran, y díganle a mi hijo en el frente que si no regresa para la cena, yo misma iré a buscarlo». 2. El laberinto de ecos. El interior de los ductos era un mundo de pesadilla claustrofóbica. Era estrecho, oscuro, y el aire estaba viciado por el humo de las antorchas lejanas. Traya iba adelante, Luna en medio, e Ino cerraba la marcha, arrastrándose con dificultad sobre su barriga. A medida que avanzaban, las voces del exterior se filtraban por las rejillas del suelo como fantasmas. Flanco izquierdo debilitado. Era la voz del rey Thorin, resonando metálica. «Necesitamos fuego de cobertura en el puente 4. Esa era Setsuna. Luna sintió un vuelco al escuchar a su maestra tan cerca, pero tan lejos. De repente, Ino resbaló. Sus pezuñas rasparon contra el metal del ducto, produciendo un sonido agudo y chirriante. ¡Skrek! El jabato soltó un gruñido asustado y golpeó el metal con el hocico. ¡Clang! Luna y Traya se congelaron. Abajo, en un pasillo de guardia, 2 soldados se detuvieron y miraron hacia arriba. «¿Escuchaste eso?», preguntó uno, alzando su ballesta hacia la rejilla donde estaban. Luna contuvo la respiración,
tapándole la boca a Hino con sus manos. El corazón del jabato latía a 1000 por hora contra sus palmas. «Deben ser ratas de túnel», dijo el otro soldado. «Vámonos, el nivel 6 está pidiendo refuerzos». Cuando los pasos se alejaron, Traya soltó el aire. «Tu cerdo casi nos convierte en brochetas», susurró la enana. «Es un jabalí», corrigió Luna susurrando, aunque acarició a Hino para calmarlo. «Y tiene miedo, como nosotras». 3. El aroma del dolor. Siguieron bajando. Nivel 5, nivel 6. Al acercarse al nivel 7, el aire cambió drásticamente. Ya no olía a aceite y piedra, olía a hierro oxidado. No, a sangre. Y algo más, el olor acre de la carne quemada y el vómito. Los sonidos también cambiaron. Ya no eran órdenes militares, sino gritos. Gritos desgarradores de dolor, sollozos y el sonido inconfundible de sierras cortando hueso. «Llegamos», murmuró Traya, pálida incluso en la oscuridad. «Este es el puesto de avanzada de los curanderos de piedra». Empujaron la rejilla final y cayeron en un almacén de vendas. Al asomarse a la sala principal, la realidad de la guerra las golpeó como un mazo. 4. La sala de los rotos. El nivel 7, usualmente un mercado, había sido convertido en un hospital de campaña. El suelo estaba resbaladizo de sangre roja y negra. Curanderas y sanadores corrían de un lado a otro con túnicas manchadas, gritando por más magia y alcohol. Luna vio cosas que ningún niño debería ver. En una mesa, 3 curanderos sujetaban a un guerrero mientras le amputaban la pierna, que estaba negra y podrida por el toque de un demonio. En el suelo, filas de soldados con armaduras abolladas gemían. Algunos no tenían heridas físicas visibles, pero estaban traumados. Luna se acercó a un enano joven que estaba sentado contra la pared, con los ojos abiertos de par en par, mirando a la nada mientras se mecía. «La boca», murmuraba el enano temblando. «La boca en la oscuridad. Se lo comió entero, ni siquiera masticó, el hambre». Traya encontró a un vecino suyo, un panadero que se había unido a la milicia. Tenía medio rostro vendado. «¿Señor Balin?», preguntó Traya. El enano la miró con su único ojo bueno y la agarró del brazo con desesperación. «Váyanse», graznó. «Lo que está abajo no se puede matar con hachas. El general Gula, él se ríe cuando lo golpeamos». Luna sintió náuseas. Esto no era como las historias de héroes que Akio le contaba. Aquí no había gloria, solo había dolor y miedo. Apretó el mango de su espada rota hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Habían bajado para ayudar, pero al ver el infierno frente a ellas, por primera vez, Luna dudó si realmente podrían hacer una diferencia. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Hino ya duerme abrazando el tazón. Traya descansa por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be, you are the light that is guiding me. Step by step we found our way out. Without a single doubt, we are walking under the same blue sky. Juntas no hay nada que nos haga caer. 我们一起走，朋友在身边。Mañana el viaje vuelve a empezar.
Vamos a soñar. Heavy boots and very tired feet, but seeing you smile makes it all complete. 笑声温暖了我的心 Every little